todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago le preguntaron: Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les contestó: Os lo aseguro, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad, no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios. Ellos le preguntaron: ¿y qué obras tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios quiere? Respondió Jesús: la obra que Dios quiere es esta, que creáis en el que Él ha enviado. Le replicaron: ¿y qué signo vemos que haces tú para que creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: les dio a comer pan del cielo. Jesús les replicó: os aseguro que no fue así. Moisés, quien os dio el pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Jesús les contestó: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí nunca pasará sed. Palabra del Señor. Si definiéramos, que no es conveniente, pero hagamos el ejercicio, ¿cuál sería el nombre que le diéramos al Evangelio? Bien valdría la pena que los que estamos aquí esta noche pudiéramos hacer esa tarea. ¿Cuál sería el nombre que yo le colocaría al Evangelio de hoy? Cada uno verifique y haga ese ejercicio, que bien vale la pena, insisto. Yo le daría el siguiente nombre: creer en Jesús. Creer en Jesús. Ese es el nombre que yo le daría. Todo el texto tiene un núcleo central, una idea central, tiene una tarea fundamental, y es esta. A Jesús le pregunta: ¿qué obras tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios quiere? Esa es una pregunta muy interesante. Yo la hago y creo que la han hecho muchos, pero mejor es la respuesta. La respuesta sí que es interesante. Responde Jesús: la obra que Dios quiere es esta, que crea en el que Él ha enviado. Y el que Él ha enviado tiene un nombre y se llama Jesús. Esa es la obra. Bien, entonces yo me pregunto: ¿yo realmente creo en Jesús? ¿Yo conozco a Jesús? ¿Sé cómo vivió? ¿Qué sentimientos tiene Jesús? ¿Qué obras hizo? ¿Cómo es su pasión por el Padre? ¿Qué he aprendido de Él durante mis largos, medianos o cortos años de vida? En mi casa me han hablado de Jesús. Yo le hablo de Jesús a los míos. Fíjense en que en la vida corregimos,
Enseñamos a comer, a caminar, a sentarnos. Incluso enseñamos a estudiar. Adquirimos métodos de memorización, de aprendizaje para nuestras asignaturas en la primaria, en el bachillerato, en la universidad. Aprendemos fórmulas de todo tipo, matemáticas, ecuaciones y demás. Somos, como hoy dicen, pilos en la tarea, en el trabajo. Somos muy inteligentes y nos dicen que somos muy inteligentes, porque acertamos, proponemos, definimos, conceptuamos, etc. Tenemos hasta una buena capacidad de elocuencia. Somos de buenas relaciones, amables, cordiales. De vez en cuando hacemos alguna obra de caridad, etc. Cualquier cosa. Eso nos hace seres especiales. Pero la pregunta es, ¿qué tanto de lo que yo hago y vivo es a ejemplo de Jesús? ¿Qué conozco de Él? Bien, nos mueve la pregunta y la respuesta a una sola cosa, y en eso vamos a desarrollar. Procuraré ser muy preciso y de alguna manera que suscite en nosotros el deseo de conocerlo. Creer en el que Él ha enviado, creer en Jesús. Creer es un acto instantáneo, creer es una decisión ética, creer es un momento fugaz en la vida. Cuando yo digo creo en Él y alguien me dice qué rico que tú crees en Jesús, creer es una decisión de hoy y basta. Entonces, ¿cómo hago? Creer es un trabajo de toda y para toda la vida. Ese es creer. Yo puedo un día empezar a creer, cada uno decide decir cuándo empezó a creer. ¿Quién me enseñó a mí a creer? Aprendí a creer en Jesús de la mano de mis abuelos, podrá decir alguien, dispense. De mis abuelos. Alguien podría decir, mi papá me enseñó a creer, mi madre me enseñó a creer, un amigo me mostró el camino de Jesús, lo aprendí en el colegio. Alguien me tuvo que haber puesto a Jesús en mi mano, en el conocimiento, en la formación. Por eso la fe tuvo un inicio. Generalmente el inicio es familiar, pero mi fe es una tarea de todos los días hasta el último día de mi vida. Es una tarea, no lo vayan a olvidar. Mi fe es una tarea, no es un instante, ni una decisión, ni una definición, ni un cúmulo de doctrinas. Fe es mi vida, es eso, mi vida. Segundo aspecto, ¿qué aprendo de Jesús? ¿Y a quién sigo con mi fe? A una persona, a Jesús. No la conocí desafortunadamente en carne, no tuve el contacto histórico de su experiencia. Ojalá, maravillosos los discípulos y quienes lo conocieron a Él y pudieron compartir con Él, yo creo que hubiera sido fascinante. Pero yo sí sé cómo acudo a conocerlo a Él, a través de los evangelios, a través de los evangelios. Ellos me llevan de la mano para mostrarme a Jesús. Pero, ¿qué quiero aprender de Él? ¿Qué me enseña Él a mí? ¿Y cómo podría tener esa fe tan firme, tan convencida, tan sólida, que no se quiebre con nada ni se arrugue en ningún momento? Sus ideas, su relación con Dios como Padre, me parece fascinante. Su decisión para enfrentar la hipocresía, la dureza y la esclavitud de un mundo de aquella época y de hoy. Su convicción por la verdad, su amor por los pobres y los excluidos, su sentido de humanidad, su frecuencia firme para hablarme del amor, su don para perdonar, sus ideas sobre la misericordia y su realidad sobre la misma. ¿Cuánto me enseñó Jesús para ser sencillamente más humano? Si usted quisiera quedarse con un solo elemento, con un solo aspecto de la vida de Jesús para vivirlo diariamente, ¿cuál creería usted que podría hacerlo? La justicia,
la paz, la reconciliación, el perdón, la concordia, la misericordia, el Dios como Padre, la bondad, los pobres. Fíjense en la gama inmensa, las facetas múltiples de la vida de Jesús. Ese es en quien yo creo, quien me anima y quien me fascina. Ese es Jesús. Yo pregunto a ustedes todos, particularmente a los más jóvenes, ¿cuántas veces, muchachos, muchachas, en su vida, en su trabajo, en su universidad, sea porque estén haciendo el pregrado o estén en especialización o un estudio superior, les han intentado quitar la fe? ¿Cuántos les han hablado mal, no solo de Dios, sino de Jesús? ¿Cuántos te han dicho que la vida es horizontal, que no tiene ningún sentido de trascendentalidad ni dimensión de eternidad? ¿Cuántas veces en mi propia casa se ríen de mis convicciones? Se burlan de mi capacidad o de mi fe. ¿Cuántas veces me han dicho que parezco una monja, un cura, un beato porque simplemente invoco a Dios? Hay muchas burlas sobre Dios. Hay muchos que se mofan de Jesús, dudan de su existencia y precariamente viven una vida sin Dios. Son muchos los que han decidido tomar otra ruta y otro rumbo. Quizás yo alguna vez en la vida, a mi edad puedo decir, en algún momento de la existencia, decidí alejarme de Él y hoy volví, porque Él me atrae sin duda alguna. Muchachos, a ustedes también los han seducido y los han intentado convencer de optar por otra ruta. ¿Qué nos ofrece la otra ruta? ¿Qué nos ofrece el otro camino? Varias cosas. Hay un autor francés, no quiero mencionar el nombre, que señala que esta sociedad y el mundo contemporáneo es un mundo lleno de indiferencia. ¿No creen ustedes que es verdad? ¿No creen que hoy vivimos indiferentemente los unos de los otros? ¿Por qué insisto yo al principio de la Eucaristía que por lo menos nos saludemos, nos miremos, nos demos la mano? Porque a veces caemos y rayamos en la indiferencia. La vivo en mi casa, la vivo con mis compañeros de trabajo. No me importa aquel que no se parece a mí o que no comparte mis propios o mismos intereses. Me es indiferente. ¿Cuántas veces papá y mamá llevan días y meses en una clara indiferencia? Pareciera ambos en trincheras. El mundo es indiferente. Me es indiferente el que se muere en la calle, aquel que es asesinado, el que está pobre en la esquina, el que pasa hambre o el que se duele de su propio sufrimiento y se está muriendo solo en un hospital. Me es indiferente. Como me es indiferente el dolor y la soledad de los ancianos, como también el rostro triste de los niños. Me es indiferente, solo intereso yo. Ese es el mundo que me puede ofrecer alguien. Pero también agrega, y se agrega lo que usted y yo sabemos, es un mundo y una sociedad que crece sin interesarme por nadie, pero crece solo pensando en el propio bienestar personal. ¿Cuántas veces mi propio bienestar, mi interés particular, prima sobre el interés de los demás, el general? Muchas veces. Soy yo, es mi vida, son mis cosas, son mis premios, es la conquista de ese ego que no sabemos dónde colocar y que hacemos de todo para posicionarlo. Lo hemos visto, por eso reñimos, por eso somos tan competitivos, por eso y con eso somos lo que es hoy una sociedad. ¿Qué nos ofrece Jesús? Lo contrario. Frente al esquema de nuestra vida nos dice lo contrario. Seamos sensibles. Él nos dice, hay que ser sensibles. Y ser sensible no es derramar solo la lágrima cada vez que me encuentre con el dolor o vea un video o busque una noticia y conmueva mi vida y basta. Ser sensible es llevarme a actuar en favor de. ¿Cuántas vidas admirables? Y cada día ojalá sean más, que se entregan por causas nobles, donde la causa noble es el dolor del otro,
y no mi propio dolor. ¿Cuántas vidas se van extinguiendo, se van consumiendo en el servicio voluntario a tantas causas que hoy tiene el mundo y que hoy la sociedad reclama? Muchas. Qué bueno encontrarse con personas adultas, mayores y jóvenes que tienen una sensibilidad, que tienen sentimientos y que buscan siempre, todos los días, sentirse más humanos. Más humanos es una búsqueda de una humanidad mejor, donde nos duela lo que puede doler o carecer a otro. Ven rostros, ven miradas, oyen palabras y no piensan ni en acumular, ni piensan solo en tener, ni en el contexto de la superficialidad en la que hoy podemos caer. Hay un grito que hoy se expresa en muchos lugares. Es una sociedad que ha llevado al culto o que ha colocado el cuerpo en lo máximo del culto. Es una sociedad estética del cuerpo. Es una sociedad de la figura, del poder comer sano, del hacer mucho ejercicio. Nada de esto lo estoy calificando, pero cuando lleva al extremo y se elimina al otro, caemos en la angustia de solo buscarnos a nosotros. No todo es el cuerpo y la estética. No todo es lo saludable en lo físico. No todo puede ser una figura tallada a punto de ejercicio, pero pobre interiormente. Por eso, cuando se cultiva lo externo, cuando se hace demasiado énfasis en lo de afuera, y muchos padres han caído en este error, y podemos caer nosotros, o quizás hemos caído, y es lo que hoy vemos, y parece que lo que viéramos lo avalamos como bueno. No siempre, hay que detenernos y reflexionar. Caemos en una sociedad de lo efímero. Esa es la definición, sociedad de lo efímero. Concluyo. Si la sociedad se asienta sobre lo efímero, las raíces no son profundas, son superficiales. Y por eso, porque es efímera la realidad mía, porque es tan volátil y tan superficial, que cualquier problema o dificultad me hace caer en la depresión, me hunde, me da angustia, me produce crisis. Y por eso hoy los suicidios son un pan permanente en nuestra sociedad y lo llevamos como a un tema de salud pública. ¿Cuántas vidas tristes teniendo todo? ¿Cuánta soledad poseyendo todo? ¿Cuánta angustia teniendo todo lo material? Hay angustia y zozobra, y esa angustia y zozobra es porque la vida no asienta raíces profundas, sino que se queda en la superficie. ¿Seré yo acaso así? ¿Cuál es la propuesta de Jesús? Aquí estoy yo. No se alimenten del pan que perece, no se alimenten del pan que se acaba, aliméntense del pan que perdura y que no perece y que da eternidad. Quiero hacerles una pregunta a cada uno de ustedes, a la conciencia viva de ustedes. ¿Tiene la vida de ustedes dimensión de eternidad? O sea, ¿cuál es el destino, el futuro y la meta que tiene usted en su vida? La meta que Dios tiene y que la trajo Jesús es que ellos tengan vida y vida eterna. O sea, que me posean a mí para que puedan gozar de la eternidad. ¿Cuál es la suya? ¿Cuál es la suya? ¿Por qué tanto desgaste? ¿Por qué tantas carreras? ¿Por qué tantas adquisiciones? ¿Para qué tanta angustia? ¿Cuál es su meta? ¿Cuál es el ideal último? Usted se lo habla a sus hijos. Los hijos conocen de eso. Ustedes como muchachos, como jóvenes, lo han conversado, lo han pensado, lo han reflexionado. Yo les pregunto, ¿cuál es la finalidad de la vida de cada uno? La de Jesús es esta, y esta es su propuesta. Usted decide si la toma o no. Él respeta, aunque le dolería mucho que no lo hiciera de la mano de Él. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.